Hola a todos, esperando se encuentren muy bien. Quiero invitarles a que podamos tener una reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el Salmo 73. Si usted busca este Salmo en sus Biblias, se va a dar cuenta que en el título, bueno, en mi Biblia dice el destino de los malos. Y más abajo dice que es Salmo de Asaf. Esto significa que este salmo fue escrito por Asaf. Pero ¿quién era Asaf? Para más o menos tener una idea de quién era Asaf, podemos ir a Primera de Crónicas 16. Aquí está hablando de cuando David trae el arca a Jerusalén. Primera de Crónicas 16, 4 dice que, hablando de David, dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. ¿Quiénes eran estos ministros levitas? Dice Asaf el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Dice, pero Asaf sonaba los címbalos. Esto quiere decir que él era el que llevaba la percusión, el que era, podríamos decirlo, como el jefe de coro, al cual todos tenían que seguir. Bueno, si usted después estudia más la vida de Asaf, se va a dar cuenta de quién era él. Pero era un levita muy importante para la administración en el templo del Señor. Y ¿qué nos damos cuenta al estudiar este Salmo 73? De que podemos tener un cargo muy importante quizás en el templo, o podemos tener algún ministerio, pero por muchas cosas que hagamos para el Señor, por muchas obras que intentemos hacer, ministrar, evangelizar, ser pastor, diácono, profesor, maestro, evangelista, este salmo nos va a mostrar que nada de lo que podamos hacer para Dios impide de que en algún momento podamos deslizarnos. Y nos damos cuenta que solamente la misericordia de Dios es la que nos mantiene en sus caminos. Aquí Asaf empieza a contar, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Dice, en cuanto a mí, hablando personalmente de él, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué le ocurrió esto a Asaf? En el versículo 3 dice, porque tuve envidia. ¿De quién tuvo envidia? Dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí Asaf está contando y reconociendo que casi por poco se deslizan sus pasos, por poco se aparta de los caminos de Dios, porque atesoró envidia en su corazón, envidia de los arrogantes y de los impíos. ¿Qué quiere decir? De los que estaban fuera de los caminos de Dios, de los que eran enemigos de Dios. Y Asaf empieza a mirar a esas personas y empieza a mirar su vida, empieza a mirar cómo viven, cómo se comportan y que no tienen problemas, y empieza a tener envidia, empieza a envidiar su vida. Y quizás él decía, ¿por qué si yo soy un levita? ¿Por qué si he dedicado mi vida al servicio del Señor? Estoy quizás peor económicamente que ellos, estoy más preocupado de la salvación, de mi muerte,
y ellos están sin ningún problema. Dice, tuve envidia de los arrogantes, de la prosperidad de los impíos. En el 4 los empieza a describir, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Aquí Asaf lo está mirando y está viendo que a ellos no les interesa la muerte, están viviendo su vida, los ve fuertes, no los ve enfermos, quizás él estaba padeciendo alguna enfermedad, quizás se sentía débil, quizás estaba pasando por alguna situación en su cuerpo, molestia quizás, y mira a estos impíos, a estos enemigos de Dios, y los ve tan saludables, tan fuertes, no preocupados, indiferentes a la muerte, a lo que puede ocurrir después de la muerte. Y dice, y su vigor está entero. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Él está sintiendo envidia, ¿verdad? Y está mirando a personas que eran prósperos económicamente, que no tenían que trabajar mayormente, sino que se dedicaban su vida a disfrutar, a pasarlo bien. Dice, no tienen trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí está viendo a trabajadores, quizás en esos tiempos, ¿verdad? Habían esclavos también, personas que trabajaban muy duramente. Dice, por tanto, la soberbia los coronas, se cubren de vestido de violencia. Son personas violentas, quizás con sus trabajadores, con su entorno, son violentos, y Asaf está viendo que no les pasa nada, no tienen castigo por cómo se comporta, por cómo son, por cómo tratan a sus trabajadores, y se ven tan bien, se ven tan saludables. Y dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Dice que los ojos se les saltan de gordura, eran personas que tenían lo que quisieran para comer, lo que quisieran a su alcance. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, verdad, queremos darnos un antojo y en algún momento decimos no podemos porque hay que ahorrar, porque este dinero está destinado a otras cosas? Pero Asaf está diciendo, pero estas personas logran con creces sus antojos, todo lo que quieren poseer, todo lo que quieren comer, todo lo que quieren vestir, lo puedes lograr. Y viven tranquilamente, y Asaf está sintiendo envidia de estas personas. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Dice, más aún se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, no tan solamente son personas que tratan mal, son personas violentas, sino que aún se mofan de su vida violenta y hablan con maldad de hacer daño a otras personas, y aún así no tienen castigo, sino que viven tranquilamente y logran con creces los antojos de su corazón. Dice que en el 8, que hablan con altanería. En el 9 dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Quiere decir que hablan en contra de Dios, deliberadamente, no les interesa. Dice, su lengua pasea la tierra. Esto quiere decir que son personas groseras, que tienen un vocabulario, una jerga muy despectiva y muy grosera. Dice, su lengua pasea la tierra. Y en el versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Quiere decir que el pueblo de Dios aún extraerá aguas para ellos, serán trabajadores para ellos. Y habla de que en el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. No tan solamente se mofan y hablan en contra de Dios, sino que se mofan diciendo que Dios será realmente un conocedor, tendrá realmente conocimiento. Dice, hay conocimiento en el Altísimo. O sea, hablan de Dios despectivamente. En el versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
sin que nadie los aprisione, sin tener problemas, estando saludables, estando fuertes, alcanzaron aún así riquezas. Y Asaf está diciendo, y yo que he dedicado mi vida a Dios, yo que he dedicado a hacer las cosas bien, yo que no soy una persona grosera, no soy una persona violenta, que he trabajado para ti, Señor, no puedo lograr y alcanzar las riquezas que ellos tienen, tierras, carros, animales, mujeres, todo lo que ellos se proponen. Y sabemos, ¿verdad?, que los levitas no se les fue entregada tierra, sino que Dios les dijo, yo soy su porción. Ellos vivían de las cosas del templo. Entonces acá dice, estos impíos alcanzaron riquezas. Y en el versículo 13, Asaf piensa y mira su vida para atrás, todo lo que había hecho, todo lo que había trabajado para el Señor, y tiene un pensamiento, muy mal pensamiento. El enemigo se apodera en ese momento y logra intervenir en la mente, en el corazón de Asaf y permite que tenga este pensamiento tan contrario a la voluntad de Dios. El versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Podemos ver a Asaf llegar a un momento en el cual él dice, todo lo que he hecho ha sido en vano, todo lo que he trabajado para el Señor ha sido en vano, porque Él bendice hasta otras personas que son malvadas, que son impías. Y yo, que siempre he servido a Dios, estoy así, quizás con necesidades, con preocupaciones, con enfermedades, con angustias, pasando una u otra necesidad. Y estas personas logran alcanzar riquezas. Y quizás alguien puede decir eso, ¿verdad? Cuando llegué al Señor, me hablaron de que este Dios me iba a prosperar en todas las áreas de mi vida, que me iba a prosperar económicamente, y eso no ha sucedido. Y veo estos impíos que alcanzan riqueza y logran con creces los antojos de su corazón. Y Asaf tiene ese pensamiento y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencias. Acá comienza a victimizarse más aún y dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él se empieza a victimizar y empieza a ver su vida como una vida de trabajo duro, una vida mala, una vida donde él ha sido azotado y ha tenido que trabajar duramente. En el 15 dice, si dijera yo y hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El meditar todo esto, está diciendo Asaf, el darme cuenta de esta situación, el darme cuenta de mi vida, de qué he hecho con mi vida y que no he logrado bendiciones, que no he logrado lo que estas personas por las cuales estoy sintiendo envidia han logrado, ha sido un duro trabajo para mí, dice Asaf. Pero aquí vemos en el versículo 17 cómo Asaf logra comprender realmente la voluntad de Dios. ¿Y de qué forma la logra comprender? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Por lo tanto, él cuando entra en la presencia de Dios, cuando no solamente está razonando en su mente o preguntándole a su corazón o mirando hacia afuera, mirando las cosas de esta tierra, mirando a esta o tal persona,
sino que entra al santuario de Dios, tiene un tiempo de comunión con Dios, ya sea en el templo o tener un tiempo de oración y de clamor al Señor. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Él empieza a ver, a tener una visualización de cómo ellos iban a terminar en sus últimos días, en su vida postrera. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Aquí Asaf está viendo quizás cuando están estas personas en su último lecho de muerte o ya muertos, y cómo el terror se apodera de ellos. Dice, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Al comprender todo esto, Asaf, al darse cuenta cuál era el fin de ellos, al mirar con una vista eterna y no solamente con una vista a 70, 80 o 90 años que vamos a vivir en esta tierra, sino que al comprender, al mirar más allá, Asaf se da cuenta y comprende. Dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Al comprender esto, al darse cuenta que estas personas, más allá de las cosas materiales que pueden obtener, más allá de que se puedan mofar del Señor o de los cristianos y puedan estar bien quizá económicamente o saludables y verse bien, aún así debemos mirar a esas personas con misericordia y nunca con envidia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Veo a Asaf golpeándose su cabeza diciendo, tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia delante de ti, Señor. Era como un animal, como alguien que no razona, como alguien que no piensa lo que está haciendo. Dice, era como una bestia delante de ti. Pero en el versículo 23 él comprende y dice, con todo yo siempre estuve contigo. Aquí Asaf comprende que el Señor siempre estuvo a su lado, que aunque padeciera dificultades, penas, tristeza, enfermedades, hambre, frío, angustia, el Señor siempre estuvo ahí a su lado. Y ve el futuro y dice, me tomaste la mano derecha, dice que me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí Asaf en este salmo comprende que la vida, ¿verdad?, de los impíos, de los que se mofan de las cosas de Dios, será un futuro terrible para ellos. Y quizás él en esta vida puede haber estado pasando necesidades y penas y tristeza, pero cuando uno ve a futuro y ve su presente y empieza a mirar su alrededor, se da cuenta que el Señor siempre, siempre ha estado a nuestro lado. Yo sé que a cada uno de nosotros hemos experimentado esta gran verdad en nuestra niñez, tantas cosas que hemos pasado, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, cómo éramos, dónde andábamos metidos, las cosas que hacíamos, y podemos darnos cuenta que el Señor siempre estuvo a nuestro lado y siempre estará a nuestro lado y nos recibirá en su gloria en la vida postrera. Dice, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Aquí Asaf comprende que nada era más importante que tener la presencia de Dios en su vida. Y declara y dice, fuera de ti nada deseo en la tierra, nada es más importante de ti, Señor. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí Asaf declara como un levita, ¿verdad?, que él no tenía porción de tierras como las 12 tribus, sino que él dice, mi porción, mi parte es estar con Dios para siempre. Señor, tú eres mi porción, tú eres mi herencia, tú eres mi riqueza, tú eres mi fortaleza, tú eres todo mi vida, dice Asaf. Dice el 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf tuvo que tener este momento de entrar en el santuario de Dios, de entrar en su presencia y ahí el Señor sacar todos esos malos pensamientos que tenía y darle revelación del fin de ellos y no mirarlos nunca más con envidia, sino por el contrario, con misericordia, porque sea como sea cualquier persona, por muy malvada que sea, necesita de la misericordia de Dios. Y él comprendió que lo único importante en la tierra era la presencia de Dios. El pasar por esta situación a Asaf le llevó a fortalecerse en las cosas de Dios. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él se volvió una persona desde ese momento en la cual quería declarar al mundo sobre quién era Jehová. Gracias a esto, Asaf, si vemos el Salmo después del Salmo 73, el Salmo 74 fue escrito por Asaf. Pero si Asaf se hubiera deslizado, ¿verdad?, y se hubiera quedado en esa envidia, quizás qué habría ocurrido con su vida. Después vemos el Salmo 75, dice Salmo de Asaf, Salmo 76, Salmo de Asaf, 77, 78, el 79, 80. Asaf escribió en total 12 salmos. Y esto fue porque pudo comprender cuál era la buena voluntad de Dios, que era agradable y perfecta para su vida. Amén. Que el Señor nos ayude y podamos tomar esta palabra como un ejemplo para nuestra vida y comprender que la porción más importante que podemos tener en esta vida y en la postrera, que nuestra herencia es el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver en ella personas que fueron grandes hombres en tus caminos, Señor, que tuvieron grandes cargos, Señor, en el templo, en ministrar, que fueron personas muy importantes, Dios. Pero eso nos da esperanza al ver cuán frágiles eran, Señor. Y así también nosotros, Dios. Quizás en algún momento de nuestra vida han venido estos pensamientos a nosotros. Y aprovechamos esta ocasión para pedirte perdón, Señor. Para pedirte perdón si en algún momento nuestra mente, nuestro corazón se ha deslizado, así como le ocurrió a Asaf, Señor. ¿Quién somos nosotros, Dios, para decir que no nos ha ocurrido, verdad? Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos a comprender que lo más importante eres tú, Señor, que no hay nada más importante en la tierra que tú, Señor. Ayúdanos a mirar a todas las personas con misericordia y a comprender cuál es el fin de ellos, Señor. Gracias, Papito amado, te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor les bendiga. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo.